De la mañana, 8 minutos, 7 de la mañana, 8 minutos. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con un representante, con un congresista, tiene muchos temas, definitivamente la mesa de trabajo, John Didier, porque son muchos los temas. Esta semana iniciamos el día martes con el agite político de diferentes sectores, de diferentes partidos, de diferentes tendencias. Se nos viene también el tema, el hundimiento. Ayer en la Cámara de Representantes de la eutanasia en Colombia. Y también hay rondando por ahí un seguimiento al tema de la ley de garantías. ¿Qué pasó con este tema? ¿Qué sabemos? Porque aquí sé que nos quedamos muchas veces en los titulares, John Didier y Eliezer, y no vamos más allá de ese tema. Muchas veces se queda, hay tanta noticia que una noticia va tapando la otra, John Didier. Ha sido un trasegar de la información durante muchos años, ¿no? Suele suceder ese tema. ¿Qué ha pasado con la ley de garantías? Y de tantos temas, pues vamos a saludar al representante de la Cámara por Bogotá, José Daniel López, el hombre de Cambio Radical. En el CIA, Sistema Informativo Auténtica y al Día Noticias, representante José Daniel López, muy buenos días. Bueno, Carlos, un saludo muy cordial, un saludo tan cordial que está mi amigo John Didier Rodríguez, para él un saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes del CIA Radio, gracias por la invitación. Bueno, representante, tengo que iniciar preguntándole primero por el tema del hundimiento de la ley que sacaba adelante todo el tema de la eutanasia en Colombia. Es la Cámara de Representantes que se da este hundimiento, tema que es muy polémico, ¿no? Quienes hablan de la muerte digna, de la vida digna, y empieza esa pelea allí de un sector y del otro. Pero, ¿qué podemos decir desde la Cámara de Representantes frente a este importante tema, representante? Bueno, a mí lo primero, lo que me parece más importante es explicar de qué estamos hablando. Cuando hablamos del proyecto de ley para el derecho a morir dignamente, no se está creando el derecho a morir dignamente. Ese derecho ya existe en Colombia. Existe desde los años 90 del siglo pasado, fue reconocido en una sentencia de la Corte Constitucional y no consiste, digamos, en que cualquier persona en cualquier momento pueda ir a un consultorio médico y quitarse la vida. No es una ley de suicidio asistido. El derecho a morir dignamente significa que personas que estén padeciendo dolores intolerables, dolores insufribles, digamos, los peores dolores que puede sentir un ser humano, y que se encuentren en un estado terminal de su enfermedad, o sea, que haya mínimas o ninguna esperanza de recuperación, sino que ya están de algún modo en el desenlace de su vida y de su condición médica, puedan practicarse un procedimiento que les ahorre ese dolor insufrible y les permita terminar su vida por razones de dignidad humana. Luego eso es lo primero, acá no estamos diciendo que es que una persona le dio una gripa y le van a hacer eutanasia, o que una persona está triste y entonces va a un consultorio y le aplica la eutanasia. El derecho a morir dignamente ya existe, está reconocido. En Colombia se han practicado, le quiero contar, más de alrededor de 200 eutanasias en los últimos años. Eso ya está. El tema es que no existe un procedimiento claro, no hay unas reglas de juego, porque el Congreso a lo largo de los años se ha negado a reglamentar el derecho a morir dignamente, pese a que ya existe, pero no hay una ley que diga cómo se ejerce. Entonces, cada vez que una persona en el ejercicio de su autonomía, en el ejercicio de su libertad, decide, en medio de dolores indecibles, pedir que le pongan fin a su sufrimiento porque es su voluntad personal, se tiene que arrancar de cero, porque no hay procedimientos claros, porque no es claro cuáles son los derechos que tiene la familia frente a esa decisión, no es claro qué ocurre cuando la persona, por ejemplo, está, digamos, no está en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, de quién puede tomar esa decisión, no es claro qué debe hacer, por ejemplo, un médico que se rehúse por razones de conciencia a adelantar este procedimiento. Luego este proyecto de ley, que es liderado por mi colega Juan Fernando Reyes Curi, generaba toda esa reglamentación para que este derecho se pueda ejercer como cualquier otro derecho que existe en la Constitución política. Desafortunadamente, ayer la plenaria de la Cámara hundió el proyecto de ley, se ha presentado 3 veces, yo siempre lo he acompañado con mi firma, lo he votado positivamente, se volvió a hundir. Un poco la sensación que me queda a mí, yo le confieso, Carlos, que quedé aburrido, porque sentí, digamos, de alguna manera fue
la imposición de una visión muy subjetiva de algunos congresistas o de la mayoría de ellos frente a los demás colombianos. Yo le quiero contar una cosa, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, yo tengo una vida de fe activa y personalmente creo que la vida me es dada por voluntad de Dios, pero entiendo que cuando estoy sentado en el Congreso, estoy sentado a nombre de las personas que creen en lo que yo creo, pero también en nombre de personas que tienen creencias y convicciones completamente distintas, y que a mí como legislador me corresponde darle todas las garantías para que ejerzan sus derechos, sus creencias, su visión del mundo, a quienes comparten la fe cristiana conmigo, pero también a quienes no las comparten y a quienes en el ejercicio de su libertad individual quieren, por ejemplo, interrumpir un sufrimiento intolerable, pero pareciera que esa visión de algún modo ortodoxa de quienes dicen, de quienes se paran en posiciones religiosas para imponérselas al resto del país, pues valieron más en el debate de ayer, como han venido valiendo más las veces que hemos intentado este proyecto de ley. Sin embargo, digamos, no, el balance no es completamente desalentador para quienes estamos del lado de las causas liberales, quienes estamos del lado de las libertades, porque yo veo que estamos avanzando. Pensar en la reglamentación del derecho a morir dignamente era una locura en la Colombia hace 10 o 20 años, y ya hemos estado cerca de lograrlo en el Congreso, y estoy seguro que en el próximo Congreso, seguramente con un gobierno un poco más liberal, un poco más comprometido con esta idea, podemos llegar a sacar adelante esta ley que no es nada distinto que generar reglas de juego, condiciones para quienes en su autonomía y en su libertad y en condiciones absolutamente extremas de sufrimiento y dolor quieran y puedan recurrir a justamente ese derecho a morir dignamente. Pues es el representante José Daniel López que nos habla en este momento en el CIA, Sistema Informativo Auténtico y al Día Noticias, de esta decisión que se tomó ayer en la Cámara de Representantes, hundir este proyecto de ley, reglamentar la eutanasia, y que, como lo deja él muy claro en su exposición, por eso es que se vuelve polémico. Él está sentado allá para legislar a favor de los que creen y de los que no creen. Entonces, ahí es donde también se determinan muchas cosas, pero creo que es muy claro y muy explícito en lo que está exponiendo. John Didier Rodríguez Marín le escucha al representante José Daniel López en el CIA. Gracias, Carlos. Muy buenos días para el representante. Justamente estaba yo en contacto con él procurando entrar en detalle con el representante porque él ha tenido una posición de trabajo frente a este tema y nos ha ilustrado un poco aquí en el sistema informativo Auténtica. Justo por este tema de la eutanasia, porque para mí queda una duda. Tengo la información que entregó José Daniel en algún momento, el representante de la Cámara aquí, en el sentido que ya el Congreso se había pronunciado en eso, porque yo le decía, ¿y por qué el Congreso no legisla sobre esa materia a raíz del lío que pasó con una señora de la ciudad de Medellín, que luego se le archivó el proceso para aplicarle la eutanasia, que sí, que no, que la tutela? Y él decía, no, es que el Congreso ya debatió este tema y ya ha dicho en 3 oportunidades que no. Lo que pasa es que la CPS y la justicia y los jueces, pues parece que no tienen en cuenta estas decisiones que se han tomado. Entonces, como la noticia de hoy es que el Congreso volvió a hundir por tercera vez la iniciativa, entonces, al fin, ¿sí se ha legislado sobre la materia o no se ha legislado? Es una situación de un Didier muy particular y usted da en el clavo, porque existe el derecho a morir dignamente en Colombia. No existe por una decisión del Congreso, y no existe por una sentencia de la Corte Constitucional. Si no me falla la memoria, el ponente fue el entonces magistrado Carlos Gaviria. Estamos hablando de los años 90 del siglo XX. ¿Y por qué lo hace la Corte Constitucional? Porque a veces, digamos, hay personas que critican a la Corte porque la acusan de reemplazar al Congreso, pero a mí me parece muy importante resaltar que la Corte es la principal protectora de los derechos fundamentales de todos los colombianos. En ocasiones esa protección debe ser contramayoritaria, o sea, una protección de derechos de minoría que difícilmente van a ser tutelados por las mayorías que están en el Congreso. De ahí que la Corte diga, venga, en el desarrollo de un derecho fundamental, de un pilar de la Constitución, como es el derecho a la dignidad humana, parte de esa dignidad, parte de esa vida digna consiste en la posibilidad para quien así lo quiera
de morir dignamente. Y así surge, con esta sentencia de los años 90, el derecho a morir dignamente. Por eso en Colombia hoy es posible que si una persona decide aplicarse eutanasia, le mete esfuerzo y le mete ganas, lo logra hacer. Lo que pasa es que tiene que ser paciente en los trámites. Todos veíamos, John Didier, como usted lo reseñaba hace poco en medios de comunicación, un poco toda la novela de una señora que estaba viviendo momentos muy difíciles, que no tenía esperanza de recuperación y que había tomado la decisión personal ella de no seguir adelante y de aplicarse el procedimiento de eutanasia. Pero con toda suerte de dificultades, porque el procedimiento no ha sido claro, la EPS se le echa para atrás, le niega el servicio, mejor dicho, a falta de reglas claras, pues cada quien hace lo que le parece. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es una reglamentación, y acá yo debo ser muy claro en que quienes ganaron ayer en el debate no lograron eliminar el derecho a morir dignamente. La eutanasia no se acabó como consecuencia de la decisión tomada anoche por la plenaria. No, el derecho a morir dignamente sigue ahí, intacto en el ordenamiento jurídico, pero lo que cambió es que se perdió la oportunidad de reglamentarlo, de desarrollar sus reglas de juego específicas. Fue eso lo que pasó anoche. No fue que se hubiera hundido o eliminado del ordenamiento jurídico colombiano el derecho a morir dignamente. Entonces, eso está ahí, una sentencia de la Corte Constitucional que hace parte de nuestro sistema jurídico. Los colombianos que quieran y cumplan condiciones pueden practicarse el derecho a morir dignamente. Hemos venido insistiendo con el liderazgo de Juan Fernando Reyes, un representante liberal del Valle que ha hecho un papel excepcional, tanto en este como en otros temas. Hemos venido insistiendo en la necesidad de reglamentarlo, no se pudo, pero también entendemos que los grandes cambios en la sociedad, que la conquista de las libertades en una sociedad muchas veces no es algo que se logra de un día para otro, de un año para otro, sino que es a punta de la persistencia de muchos intentos que se puede llegar a buen puerto con esta causa. ¿Reglamentarlo es cerrar puertas para evitar que los jueces sigan haciendo lo que les venga en voluntad? Sí, yo creo que reglamentar, la última ventaja de la reglamentación es que da reglas de juego claras. Digamos, yo le empiezo preguntando si alguien en su familia quisiera ejercer este derecho y reúne las condiciones de enfermedad grave, terminal, de dolores insufribles, ¿dónde está la norma que dice ante quién debe presentar? No hay una resolución del Ministerio de Salud, pero eso lo cambian con gran facilidad. ¿Dónde y cómo se conforma el comité médico que evalúa y determina si usted en efecto presenta dolores intolerables y si en efecto la condición de su enfermedad es irreversible? ¿Cuáles son las condiciones para el médico que dice, oiga, yo desde mi convicción de fe no quiero practicarle una eutanasia a un paciente? O no de fe, desde mis convicciones morales. Nada de eso está claro. Entonces cada vez un poco, digamos que viene una nueva solicitud, pues es como volver a inventar la rueda, y pues eso, digamos, es lamentable. Yo creo que en un Estado moderno el ejercicio de los derechos tiene reglas de juego claras. Ayer teníamos la oportunidad de generar reglas de juego claras para este derecho, que es un derecho reconocido, que hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Se perdió la oportunidad, pero pues entiendo también que la gente va a renovar el Congreso. Yo creo que viene y se va a mover el péndulo político más hacia el centro. Yo creo que la gente está mamada, perdónenme el término, de un Congreso que sí es capaz de mutilar y de echarle tigueraza a la ley de garantías electorales a los 4 meses de elecciones, pero no es capaz de reglamentar derechos fundamentales. Y yo confío que con el cambio político que se debe venir en el mes de marzo, que se debe venir en la elección presidencial, seguramente vamos a tener mejores condiciones políticas para poder impulsar este tipo de reformas. Sí, señor, tiene usted toda la razón, porque es que a veces el Congreso legisla con una facilidad para unos temas, pero otros que son importantes y que realmente los necesita la sociedad, ahí no funciona el Congreso. Pero pues ya nos mete usted en otros terrenos del debate político, porque sí me llama poderosamente la atención de cómo se va a producir ese cambio del que usted habla, porque es que normalmente hay una renovación del 50% en las corporaciones públicas, pero entonces ahora se están lanzando los influencers, los de las redes sociales, esos que tienen millones de seguidores, y también se están postulando los de la primera línea. ¿De ese cambio está hablando usted o de cuál cambio avisora usted?
No, a mí me gustan los cambios serios, John Didier. Yo creo, a mí me gusta que los pelados de la primera línea se lancen al Congreso para que se den cuenta que esto no es organizando marchas y agitando y afectando a los demás, que se producen las transformaciones. Y me gusta que se lancen los youtubers y los influencers para que pasen de la indignación a la construcción de soluciones. Pero yo prefiero los cambios serios, yo prefiero gente decente en el servicio público pero con experiencia, gente que ya haya dado resultados probados. Yo le quiero contar, nosotros en 3 años y medio en el Congreso hemos aprobado 7 reformas de fondo. La ley de licencia compartida, que amplió la licencia de paternidad, la ley de pasantías, que volvió las prácticas universitarias válidas como experiencia profesional, la ley del empleo del adulto mayor, una agenda urbana sin precedentes, reformamos el Estatuto de Bogotá, creamos la región metropolitana Cundinamarca-Bogotá, sacamos adelante el Estatuto de Ciudades Capitales. Nosotros no llegamos al Congreso ni a sembrar indignación ni a salir a protestar, sino llegamos a producir reformas. Y ese es el tipo de cambio que nosotros representamos, el cambio en donde se trabajan temas serios. Hacer política también es un oficio que requiere una especialidad, que requiere una experiencia, que requiere un conocimiento. Yo creo que la gente lo que más espera del Congreso, más que llenarlo de influencers, más que llenarlo de pelados de primera línea, es llenarlo de gente con la capacidad demostrada para producir transformaciones concretas. Porque el cambio para cualquier lado lo que nos producirá es nuevas frustraciones de promesas, de ilusiones que se generaron, pero ante la incapacidad, ante la falta de preparación para producir estas transformaciones, pues no las pudieron lograr. Luego yo lo que le digo al electorado de cara al mes de marzo es: cambien esto. Ni los politiqueros, ni los que son o viven bajo las órdenes de conseguir clics en las redes sociales. Acá se necesitan políticos reformistas, políticos liberales, progresistas, políticos serios, con experiencia, con resultados probados, así es como han evolucionado las sociedades en el mundo. Pero qué bueno, qué bien suena lo que acaba usted de decir, representante, y pues no sé si suene a sobarle chaqueta o reconocer que lo que está diciendo es muy, muy interesante, muy sabio. Es que realmente así tiene que ser la política. Es que la política no es una cosa fácil, y es para gente que se haya preparado, para gente que realmente quiera hacer las cosas bien. Infortunadamente a la política se han colado muchos corruptos y gente que cree que eso es como inflar y soplar botellas, algo así creo que es el dicho. Lo cierto es que se requiere una preparación, una formación, porque la administración pública no es fácil en ese sentido. Pero entonces, ese cambio del que usted habla, que tiene que ser serio, se va a dar con los mismos partidos que en este momento están agarrados de las mechas, y perdóneme la expresión, en todos los partidos hay división, hay éxodo de dirigentes, hay manipulación, siguen los caciques a bolígrafo diciendo quién es y quién no es. ¿Ese es el cambio con esa gente seria? ¿O por dónde va a llegar ese cambio serio del que usted me habla? Pues John Didier, yo creo, esto es impopular decirlo, pero sí es real, y es que el cambio político se construye desde el interior de los partidos políticos. Las democracias contemporáneas en todo el mundo se basan en los partidos. Usted salir a hacer campaña, a decir que no está en ningún partido es muy popular. Pero el problema es que no lo eligen. Usted para hacerse elegir necesita sacar un umbral, una cifra repartidora, y eso solo se logra en los partidos. Yo les quiero contar que yo hago parte de un partido que ha sido cuestionado, que es Cambio Radical. A mí no me da pena decirlo. Y yo entiendo que es un partido que tiene cosas por mejorar, pero también le quiero contar que gracias al hecho de estar en Cambio Radical, logré que 45 congresistas de Cambio Radical, desde el año 2018 hasta hoy, voten del lado del acuerdo de paz. Gracias al hecho de estar en Cambio Radical, en un partido mayoritario, donde seguramente, digamos, surgen cuestionamientos o hay gente a la que le preocupa votar por partidos tradicionales, pero si yo no hubiera estado ahí, habría logrado construir una mayoría para que mi partido se opusiera a la reforma tributaria que propuso el exministro Carrasquilla con las canastas de huevos a 1.800 pesos. Luego uno debe escoger acá, en la carrera pública, entre lo que es popular, que es el clic, que es la indignación, que es el tema de hablar desde la superioridad moral de las redes sociales,
o estar en donde en realidad se pueden producir transformaciones concretas. Y las transformaciones en la democracia colombiana, como en cualquier democracia occidental, se producen desde los partidos mayoritarios. Te quiero contar, con orgullo, pero también con humildad, en los últimos 3 años, según el panel de opinión de cifras y conceptos, encuesta a los principales líderes de opinión del país, llevamos 3 años consecutivos considerados los mejores representantes del país dentro del grupo de los partidos tradicionales y mayoritarios. Así que yo creo que el cambio se produce desde adentro, con menos clics, con menos likes, con menos indignación, sin politiquería, y se produce con resultados concretos a favor de la gente. Sí, ese avance se ha tenido y hay que reconocerlo. Habló usted de una serie de reformas que se han logrado adelantar desde el Congreso y todas las situaciones que usted acaba de destacar de bancadas y que se han hecho cosas importantes. Y eso hay que reconocerlo. Por eso no coincido con quienes dicen que estamos muy mal en materia política y que la política no consigue nada. Me parece que la política ha conseguido muchos avances en materia de desarrollo, que nos falta muchísimo, eso sí es cierto. Bueno, pero hay otro tema que estamos pendientes de abordar con usted y este es lo del aborto, otra ley que está en dificultades también y que acaba y lo había abordado usted en el tema de que es fácil para el Congreso legislar sobre unos temas y otros no. Finalmente, esto de la ley de garantías, ¿sí va a aplicar o no va a aplicar? El tema de la ley de garantías, el tema de la ley de garantías por ahora está suspendida por la decisión de un juez de la República, pero eso va a segunda instancia. Por nuestra parte, junto al exministro David Luna, radicamos una demanda, una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte para pedirle que de manera preventiva ratifique esa suspensión o haga propia esa suspensión de la ley de garantías. No hay derecho a cambiar reglas de juego electorales cuando faltan 4 meses para las elecciones, y no hay derecho a la forma en la que se aprobó esta ley, en donde quienes nos opusimos no nos dejaron hablar, nos cortaron el micrófono, en donde esto se debió haber tramitado por comisiones primeras y se hizo a través de comisiones económicas, en donde la Corte Constitucional debió haber revisado esto previamente por tratarse de una ley estatutaria, pero en realidad se hizo a través de una ley ordinaria. Así que confiamos en que esta demanda que radicamos ayer el exministro David Luna y yo salga adelante y podamos proteger esos recursos públicos, pues que llegan en muy mala hora a volverse presa fácil de la politiquería y de la corrupción. Representante, ¿y no será que se están ustedes atravesando como palo en la rueda? Porque es que fíjese que según los alcaldes del país, esas leyes la necesitan para reactivar la economía, para hacer contratos interadministrativos. No, yo entiendo que la ley de garantías, digamos, es fruto de una reelección presidencial que ya no existe, pero lo que uno no puede hacer en democracia es cambiar las reglas de juego en la mitad del partido. O sea que el problema en última no es eliminar la ley de garantías, el problema es el momento en el que lo hicieron. Cuando ya había arrancado la campaña, las elecciones al Congreso son dentro de 4 meses, las elecciones de primera vuelta presidencial son dentro de 7 meses, resulta inconcebible que dediquemos, o que más bien se cambien reglas de juego sobre la marcha. Ese es un principio elemental de la democracia, y uno no modifica reglas de juego sobre el partido. Si los alcaldes y los gobernadores hubieran querido eliminar esa ley de garantías o algunos de sus artículos, como en este caso el referente a convenios interadministrativos, bien habrían hecho en impulsar esta reforma del 2022. Ok, bueno, pues representante de la Cámara, fíjese que ya entrado en gastos tenía otros temas ahí para abordar, pero entendemos que el tiempo se agotó para la entrevista, pero luego quedamos pendientes para hablar de candidaturas presidenciales. Ya el doctor Germán Vargas Lleras, cabeza del Cambio Radical, pues ha dicho que no se ha tomado una decisión y que no han anunciado todavía apoyo para nadie ni que hay candidato en el Cambio Radical. Representante, que pase muy buen día. Bueno, querido John Didier, qué alegría saludarlo, a Carlos, a todos los oyentes de la mesa de trabajo. Un abrazo, Dios los bendiga. Igualmente para ustedes, el representante de la Cámara, José Daniel López, a propósito de la eutanasia y la ley de garantías, que son temas de hoy,
que son noticia. El de la eutanasia, porque se hundió por tercera vez, él dice que sí hay necesidad de reglamentar este tema de la eutanasia para que haya claridad frente a cómo es que se va a aplicar ya una sentencia de la Corte Constitucional y evitar que los jueces hagan y fallen como les parece. Y también en cuanto a la ley de garantías, pues que está suspendida y ya está firmada la demanda ante la Corte Constitucional por el exministro de las TIC, el exconcejal de Bogotá, ex representante a la Cámara, David Luna y José Daniel López, porque realmente consideran que no está bien cambiar las reglas de juego sobre la marcha. 7 de la mañana, 33 minutos, el tiempo en Colombia. Credibilidad. www.elciaradio.com